aquí. Esta mañana nos toca leer un pasaje muy interesante y al mismo tiempo cortito, pero para poder ver qué es lo que está pasando, quiero que piensen que casi siempre las películas, cualquier historia, cualquier libro, casi siempre trata de un personaje principal. O sea, siempre hay un personaje principal alrededor del cual gira todo lo que sucede en la historia, ¿no? Y si hablas de por ejemplo, una serie de películas como Harry Potter, por ejemplo, pues todas las películas se llaman así porque pues, de eso se trata, ¿no? De él, de su vida, de su historia. Y si ves las 3 películas de Iron Man, pues lo mismo, ¿no? Es lo que le pasó a él y las aventuras que va viviendo. Y aunque estas historias tienen muchos personajes, claramente podemos identificar quién es el que está al centro de todo, ¿no? Y todo gira alrededor de ese personaje. Y nuestra vida, aunque a veces no lo creamos o no lo entendamos, y también la Biblia, todo lo que gira alrededor de nuestra vida y de la Biblia trata de Jesús. Todo se trata de Él. Lo encontramos en todas las páginas de la Biblia. En cada página de la Biblia encontramos algo que ver con Él porque es el personaje principal. Y también lo podemos ver en todo lo que nos rodea. Todo lo que está hecho es por Él y para Él. Entonces todo se trata de Él. Entonces en la historia que nos toca leer esta mañana, en el pedacito que nos toca leer, es uno de esos puntos en la humanidad en donde llegaríamos como al punto máximo de la historia, a la cúspide de lo que está pasando en la historia, para que nos dejara picados y para que siguiéramos viendo las secuelas, ¿no? Y después van a salir unas precuelas para explicar cómo llegamos a este punto. Pero este es el punto central, el punto medular de toda la historia. Nos va a dejar picados para que sigamos viendo hasta que lleguemos al desenlace final. Entonces, como hemos estado estudiando todas estas semanas y todos estos meses, vamos al Evangelio de Juan. Nos toca leer el capítulo 19 y vamos a leer del 17 al 30. Y dice así la palabra de Dios. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permite estar aquí reunidos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias por esta iglesia, gracias por este cuerpo en el que tú nos has puesto, Señor. Esta mañana te pido por favor que tú controles nuestros corazones, controles nuestros pensamientos, que nos lleves, Señor, a donde tú quieres que estemos y que tengamos claro lo que tú nos quieres enseñar esta mañana, Señor. Evita distracciones, permite por favor que estemos enfocados en ti, Señor, que estás sobre todas las cosas, Señor, y que en este momento seas tú solamente nuestro enfoque.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces un poquito de contexto para acordarnos qué estaba pasando. Recuerdan que después de lo que leímos es después de este juicio terrible, ¿no? Que, estuvo muy mal manejado en muchas maneras y acaban sentenciando a muerte, pues a un inocente, a Jesús. Y en esta narrativa, pues relativamente corta de lo que pasa en la crucifixión de Jesús, siento que Juan como que no entra en tantos detalles como los otros evangelios, ¿no? Como que menciona otros detalles, hace énfasis en otras cosas. Entonces, vamos a ir de la mano con la narración de los hechos, mencionando cada cosa que dice Juan. Y vamos a llevar un paralelismo entre lo que está sucediendo en este momento, o sea, físicamente, y lo que en realidad está sucediendo espiritualmente. O sea, es decir, en el contexto de toda la historia de Dios, de toda la historia de la humanidad, de todo el plan de Dios. Entonces, vamos a ver cómo encaja esto en el plan global. Pues vamos a empezar primero en el versículo 17. Dice, y él cargando su cruz. Dices, perfecto. Entonces, cargó su cruz Jesús como un criminal. Precisamente porque parte del castigo de las personas que eran condenadas a muerte, pues era la humillación. O sea, era humillante que el criminal tuviera que cargar la misma cruz en la que iba a ser crucificado. Y pues se entiende que si es un castigo, pues no es algo agradable. Y es lo que estaba pasando en este momento. Y además para los judíos era algo tremendo porque la ley decía que maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, todos los que salían a la ciudad a ver este espectáculo tan desagradable, pues era un espectáculo de humillación, de burlas y al mismo tiempo, pues de consideración, porque era la consecuencia de las acciones de estas personas, generalmente. Sería lo normal. Pero no en el caso de Jesús. En el caso de Jesús no es lo que estaba sucediendo. Espiritualmente, vemos que algo está pasando que es diferente, porque en cualquier otro día, en cualquier otra semana, pues sería una simple ejecución de unos malhechores que pues, se lo merecían. Pero cuando leemos pasajes como el de Lucas 9:23, que Jesús le está diciendo a sus discípulos, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es una frase que la encontramos por lo menos 6 veces en los evangelios. Tome su cruz y sígame. Y lo dijo antes de que fuera crucificado. Entonces esta frase como que no tenía mucho sentido, ¿no? Si no era algo como coloquial decir, pues toma tu cruz. A lo mejor ahora sí lo entendemos, pues porque ya sucedió. Pero antes a lo mejor sus discípulos no lo habían entendido, sino hasta el momento en que literalmente vieron a su maestro tomar esa cruz y entendieron un poquito más qué es lo que estaba diciendo. Pero como dice, tome su cruz cada día, no se refiere a que vamos a morir por él, porque es cada día, tenemos que tomar la cruz cada día. Entonces, como dice un poquito antes, negándose a sí mismo, niéguese a sí mismo, como enseñando a sus seguidores que para poderlo seguir, para poder seguir a Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que morir a nosotros para entonces vivir para Él. Jesucristo lo hizo, Él puso el ejemplo literalmente de entregar su vida, entregar todo en obediencia a su Padre, en obediencia a Dios. Y Juan seguramente menciona esto mucho tiempo después porque por fin entendió a qué se refería esta frase que tanto había escuchado en el ministerio y que antes a lo mejor no habían entendido. Entonces, con este simple hecho de que sale Jesús cargando su cruz, a simple vista podemos ver a lo mejor, podría parecer que es un criminal caminando hacia su sentencia. Sin embargo, espiritualmente es un cuadro del tipo de obediencia que espera el Padre de cada uno de nosotros. Entonces, si seguimos con la historia, el versículo 18 dice que y ahí le crucificaron y con él a otros 2, uno de cada lado y Jesús en medio. Entonces tenemos aquí a Jesús entre 2 criminales como si fuera uno de ellos, con una consecuencia pues igual que la que se merecían ellos. Y estas ejecuciones, como eran públicas, tenían la intención de que la gente que los viera pues tuvieran temor de romper la ley. Dijeran, ay, qué barbaridad, esto sí es algo serio, ¿ok? Y como esta época era justo la Pascua, había mucha gente que estaba yendo a la Pascua y también querían encontrar a Jesús, lo habían buscado para verlo, para escucharlo. Entonces imagínense encontrar a su gran maestro
a los que muchos dijeron, le llamaban profeta y lo estaban siguiendo, crucificado entre criminales, considerado uno de ellos por las autoridades de la ciudad y también de la nación judía, por las autoridades judías y por las autoridades de la ciudad. O sea, imagínense la gravedad psicológica para esta gente que lo vio. O sea, es decir, esas personas que estaban ahí crucificadas, pues se lo merecían, estaban ahí por algo que la ley les había dicho y estaban sufriendo las consecuencias. Y sin embargo, encuentran ahí a Jesús en medio de estos malhechores. Y pues a lo mejor mucha gente que lo vio pensó, pues yo no quiero acabar así, seguramente hizo algo, ¿no? Entonces a lo mejor es más conveniente que yo no lo siga. Ese es el efecto que pudo haber tenido el verlo ahí. Y hasta la fecha creo que podemos pensar así. Podemos sufrir este tipo de cosas. La gente que pensamos como Jesús o que tratamos de seguir a Jesús, pues muchas veces vamos a recibir burlas. Nos van a tachar de ignorantes o de retrógradas o de ilusos, ¿verdad? De que creemos cuentos. Y muchas veces obedecer a Jesús nos va a traer problemas, ¿no? Problemas en este mundo, problemas con otras personas porque pues estamos obedeciendo a Jesús. Pero solamente si logramos ver más allá, si logramos ver lo que en realidad está pasando espiritualmente, es que nos puede quedar claro que esto va mucho más allá. En esta escena, espiritualmente están pasando otras cosas, porque dice que se estaba cumpliendo la Escritura. Isaías 53:12 dice que fue contado con los pecadores. Y esto es a veces difícil de entender cuando el profeta está hablando del Mesías. O sea, ¿cómo va a ser contado con los pecadores si era santo, si era puro, si era sin mancha? Y pues tenía que ser considerado entre los pecadores. Entonces está cumpliendo la Escritura. Pero además de que están cumpliendo la Escritura, en ese sentido, en el sentido de que exactamente tenía que pasar todo lo que dice la Escritura de él, también estamos viendo que está tomando un lugar entre los pecadores, un lugar que nos correspondía a nosotros, como nos dice Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces nosotros somos los que deberíamos de haber recibido esta maldición por nuestro pecado. Nosotros sí deberíamos estar ahí, pero Él decidió tomar nuestro lugar. O sea, Él decidió estar ahí y ser contado entre los pecadores precisamente sin tener pecado para que nosotros pudiéramos ser justificados. Lo que decían hace ratito, al que no conoció pecado, lo que cantábamos, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso es lo que está pasando aquí. Y a simple vista, pues la gente pudo haber pensado, pues mira, hay 3 criminales, ¿no? Uno más de los que están ahí. Seguramente están cosechando lo que sembraron. Sin embargo, espiritualmente estamos viendo a un Salvador tomando nuestro lugar, recibiendo la maldición que nos tocaba a nosotros recibir. Pero más el versículo 17 dice que cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera, ¿no? En hebreo Gólgota. Y el versículo 20 también dice que porque el lugar en donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Entonces estamos viendo que están afuera de la ciudad, está llevándose esta ejecución fuera de la ciudad, porque no solamente obligaban a los criminales a caminar entre la gente por las calles con su cruz, recibiendo pues, toda clase de injurias y burlas, sino era una forma de decir que lo más vil y lo más bajo de la sociedad va fuera de la ciudad. Se tiene que salir, vamos a sacar la escoria de la sociedad y que enfrenten su merecido. Eso es lo que pasaba, esto es lo que estamos viendo, no es una ejecución como cualquier otra y a simple vista esto es lo que se ve. Sin embargo, para conectar con lo que Dios dice y qué está pasando espiritualmente, tenemos que entender lo que el Antiguo Testamento enseñó, porque es muy clara la instrucción en cuanto a que lo sacrificado para perdón de pecados y para expiación en todo el Antiguo Testamento tenía que ser fuera de la ciudad, como dice Levítico 4:21. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación por la congregación. Y Levítico 16:27 también dice, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Entonces recalca el hecho que es afuera del campamento, siempre es afuera.
y es para expiación, esta palabra que encontramos muchas veces en la Biblia y que significa reconciliación, significa saldar una cuenta y significa perdonar. Entonces estas ofrendas y sacrificios de expiación, que eran para perdón de pecados, y el perdón de pecados de la nación de Israel, se hacían fuera del campamento. Entonces, ¿qué tiene que ver Jesús con todo esto? Bueno, como nos explica el autor de Hebreos en el capítulo 13-12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces empezamos a hacer la conexión con lo que está pasando físicamente y lo que en realidad está pasando en la historia. Porque está haciendo esta conexión dándonos a entender que no sucedió así porque sí, sino que en realidad estaba alineando las cosas a lo que era el plan de Dios. Y esto se me hace increíble, que cada cosita tenía algo que ver con el plan de Dios. Entonces en este pedacito a simple vista, pues es un espectáculo fuera de la ciudad para que todos los que entraban y salían se dieran cuenta de qué le pasaba a los criminales, ¿no? Pues estaban afuera, estaban recibiendo su merecido. Pero espiritualmente tenemos al Cordero de Dios, a esta Pascua que mandó Dios, a Jesús llevado fuera de la ciudad como sacrificio para expiación, para perdón de pecados a todo aquel que en él cree. Entonces, si seguimos con la narración de las cositas que menciona Juan, llegamos al versículo 19 y dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Entonces a todos los criminales les colgaban un letrero, ya sea en su cuello o en la cruz, como para explicar por qué estaban ahí, qué es lo que había sido su sentencia, que la gente que pasara viera y dijera: ok, esta es la causa por la que están siendo ejecutados. Entonces pasaba la gente y decía asesino, ¿no? O causó una rebelión o algún crimen así, pues grave, para que la gente entendiera la seriedad de romper la ley y entendieran también la consecuencia. Entonces, en el caso de Jesús pasó algo curioso, porque él es declarado inocente 3 veces y no había razón válida para que estuviera en la cruz. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿qué pasó? Llega Pilato y escribe este título, porque a lo mejor no encontró una cosa que tuviera causa para muerte, ¿no? Como él mismo lo dijo: no encuentro ninguna causa que sea digna de muerte. Entonces, a lo mejor fue una forma de burlarse de los judíos, decir: ahí está su rey. A lo mejor fue una venganza por cómo lo presionaron, como decirles: ahí su rey. No, que no es nuestro rey. Pues que sí es su rey, ¿no? Y se lo escribió ahí a lo mejor por molestar. La razón que haya sido, lo que él acaba diciendo es: lo que he escrito, escrito. Y la realidad es que pues no sabemos por qué, no sabemos por qué lo puso. Y también tenemos a los judíos por otro lado, que aunque no estaban contentos con el letrero, pues estaban contentos con el desenlace. Ellos querían matar a Jesús y pues en ese sentido estaban conformes, porque para ellos este suceso fue una forma de demostrar su poder, de demostrarle a todas las personas que querían seguir a Jesús que ellos eran los que tenían la razón. Estuvieron dispuestos a matar al Mesías con tal de ellos tener la razón y demostrar que estaban en lo correcto y además advertirle a la gente que si lo sigues puedes acabar ahí. Entonces querían atemorizar a la gente y querían ellos mantener su posición. Sin embargo, espiritualmente, como estamos viendo, Jesús efectivamente era el rey de los judíos. Era el rey del mundo, es el rey de todo, es el rey de reyes, es el rey del universo. Y esa es la verdadera razón por la que estaba siendo crucificado, porque era el rey y estas personas lo habían rechazado. Dijeron: no queremos a este rey, y por eso lo estaban crucificando. Y se escribió en los 3 idiomas más comunes de la época, de la región, precisamente para que todos los que pasaran pudieran saber quién era él y entendieran por qué lo estaban crucificando. Seguramente hubo un par de cejas levantadas de decir: ¿cómo? ¿Lo están matando porque es el rey de los judíos? Juan nos lo menciona en el capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vino a lo suyo porque pues todo es suyo. Pero los suyos, es decir, los judíos, no lo recibieron, lo rechazaron. Eso es lo que estamos viendo aquí. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Los judíos, las autoridades, rechazaron al Mesías. Rechazaron al rey de los judíos.
Entonces, a simple vista podemos ver a lo mejor una broma pesada de Pilato, un sarcasmo o un error, ¿no?, en lo que escribió, y no escribió lo que en realidad querían los judíos, y hay una pequeña discusión al respecto. Pero espiritualmente lo que en realidad estaba sucediendo es que estaban crucificando injustamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, declarando abiertamente que estaban rechazando a este rey, que estaban rechazando a su reino y estaban rechazando el plan de Dios. Luego vemos el versículo 23, ¿no?, que ya que crucifican a Jesús, los soldados toman sus ropas, es decir, pues no sé, sus chanclas, su cinto, pues todo lo que usaban, y lo separan en 4 partes para repartirlo entre ellos. Pero faltaba la túnica, muy bonita, sin costura, y entonces echan suertes, ¿no?, a ver quién se va a quedar con la túnica. Y lo que vemos aquí en el contexto de lo que está sucediendo, pues simplemente los guardias están beneficiando, ¿verdad? Es parte de sus beneficios de ser los verdugos, y se están quedando con algunas cositas, ¿no? Van a tener otras chanclas nuevas o un nuevo cinto. Pero sí, así también sucede muchas veces en la actualidad. Muchas veces en la actualidad solamente buscamos algún tipo de beneficio de Jesús, un beneficio de Él hacia ahorita, en este momento. Que me bendiga, que me dé más, que prospere mis negocios, pero así como los guardias se estaban perdiendo de la verdadera bendición que Jesús quería dar y que estaba a punto de cumplir. Entonces, espiritualmente también vemos que, además de que nuevamente está cumpliendo la Escritura, como dice Salmo 22, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pues estos soldados estaban cumpliendo lo que Dios había dicho, porque se tiene que cumplir. Y lo único que ellos estaban viendo pues era el beneficio, ¿no? El beneficio físico, y se estaban perdiendo del beneficio espiritual de su sacrificio. Y ellos solamente pudieron ver la manera de salir ganando en este momento, en esta vida, en esta cosita tan pequeña que Jesús les pudo bendecir, y se perdieron de vista lo que en realidad estaba pasando. Entonces, si vemos esto como si fuera una simple historia, a simple vista vemos un pequeño botín, un pequeño beneficio, algo que era el derecho de los verdugos. Y para ellos pues no era nadie, pues era un criminal más. Y para ellos podían obtener algo de este criminal pues que estaba a punto de morir. Sin embargo, espiritualmente estaban participando en el plan de Dios, y en este momento no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ni quién era en realidad este hombre que estaban crucificando. Y el beneficio espiritual siempre es mucho mayor y mucho más abundante que el beneficio físico. O sea, siempre lo que Dios quiere es el beneficio eterno, el beneficio espiritual. Entonces, llegamos al punto en donde empieza a hablar Juan de las personas que estaban cerca de Jesús. En el versículo 25 dice que estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y el 26 nos dice que también Juan estaba ahí cerquita, ¿no? Esas personas pues que la amaban. Entonces, como una escena normal, humana, podemos ver una escena desgarradora, ¿no? De unas personas que amaban a este hombre que estaba siendo crucificado, que lo estaban acompañando, y pues ha de haber sido terrible ver así a una persona que amas. Y además para ellos representaba un peligro real. O sea, estar asociado con un criminal y estar ahí expuestos a su reputación, expuestos al peligro incluso de su vida. Sin embargo, vemos que estaban cerca de él pues en un momento difícil, y no les importa que él estaba siendo visto como un criminal, porque lo amaban. Y lo amaban incluso más, yo creo, que hasta su misma familia física, porque no nos menciona nadie que estuvieran ahí sus hermanos o nadie, simplemente su mamá, su tía, 2 mujeres y este discípulo que era Juan. Entonces, como hemos mencionado muchas veces, cuando Jesús dice algo, en esta parte de la historia hay que poner mucha atención, porque no dice muchas cosas y lo que dice es bien importante. Dice el versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. O sea, le dice a su mamá: ahí te encargo a Juan, su discípulo amado. Ahora tómalo como tu hijo, y ahora a ella agárrala como tu madre. O sea, se encargó unos de otros. O sea, me parece impresionante que Jesús le encarga a su mamá a un discípulo.
cuando como viuda, pues era responsabilidad de sus hermanos cuidarla, y pues quién sabe dónde estaban. Y desde aquella hora dice que la recibió en su casa. Entonces Jesús está en la cruz, imagínense el dolor, el sufrimiento, lo que está sucediendo en este momento, apaleado, está cansado, ¿y qué hace? Se preocupa. Se preocupa por su mamá, se preocupa por su discípulo y les encarga, les da esta instrucción tan espectacular. Y eso es lo que pasa cuando estás cerca de Jesús. Sin importar las circunstancias, recibes instrucciones de Él. Me impresiona su constancia y su consistencia, porque ¿hacia dónde los instruye? Hacia el amor. Les dice, que se encarguen unos de otros, mostrando realmente con hechos este amor. Y Juan obedece. A partir de esa hora la recibió en su casa. Por eso yo creo que Juan también lo menciona tanto en su primera carta, que dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y esta es la última enseñanza que menciona Juan antes de que Jesús muera. ¿Y hacia quién la dirige? Hacia los que están cerca. ¿Y hacia dónde los dirige? Hacia el amor. Nuevamente, es increíble para mí. Entonces aquí, a simple vista, pues tenemos a lo mejor a unas personas cercanas acompañando a un conocido, a un familiar en estos últimos momentos, ¿no? Vemos esto a simple vista, pero espiritualmente es una lección de la congruencia, ¿no? Para nuestras vidas como seguidores de Jesús, que tenemos que amarnos en hecho y en verdad. Tenemos que hacer las cosas que Él nos dijo. Y también, después de esto, Juan menciona algo muy curioso en el versículo 28, porque dice, después de todo esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y me brinca este tema porque, en ese momento, pues bueno, es un señor que está ahí colgado en la cruz, está agonizando y pues a lo mejor pues quiere pasarlo un poquito menos peor, quiere calmar el dolor y dice que toman este vinagre y le dan. Entonces, pues bueno, están ayudando a este pobre señor en sus últimos momentos. Pero espiritualmente qué tremendo lo que dice, porque, él sabía que tenía que cumplir hasta la última cosa que se decía de él. Como dice Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Un salmo ¿no? Que lo puedes leer así nada más de corridito. Y Jesús no se le olvida, Jesús lo cumple hasta la perfección. Hasta la última cosa que se había dicho de él, lo iba a cumplir. Y de esa misma forma cumplió todo lo que se dice de él y va a cumplir absolutamente todo lo que nos ha dejado para el futuro. Es una muestra de que lo que Él dijo se va a cumplir y todo va a suceder al pie de la letra precisamente para que nosotros confiemos en que si Él lo dijo, así va a suceder. Entonces es un pequeño detalle, pero que es muy profundo en el sentido de que hasta el más mínimo detalle cumple Jesús y lo va a cumplir y todo lo que ha dicho se va a cumplir, toda la palabra se va a cumplir. Entonces a simple vista pues puede ser un detalle sin importancia, ¿no? Saciar la sed de este hombre moribundo. Pero espiritualmente es una demostración de su fidelidad, del cumplimiento de su palabra, hasta el último detalle, para que vivamos 100% confiados en que podemos descansar en que lo que Él dijo va a ser, y podemos descansar en que nuestra fe está puesta en Él. Y por último llegamos al último versículo 30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu. Y pues bueno, ¿no? Aquí llegamos al punto que pues todos esperaban, era el desenlace esperado, pues simplemente este señor pues tarde o temprano se iba a morir y pues ya se murió. Todos los que estaban viendo ahí a lo mejor pensaron, pues sí, eso era el chiste, ¿verdad? Por eso estaba ahí. Pero espiritualmente, creo que es simplemente el acto más importante de la historia de la humanidad. Lo voy a repetir. Es el acto más importante de la historia de la humanidad. Para todo ser humano que ha vivido, este es el momento más importante de toda la historia. Desde Adán cuando caen y Dios les promete que de la simiente de la mujer va a llegar este Mesías que va a vencer a la muerte, este Mesías que va a ser mordido en el calcañar. Esto es lo que está pasando aquí. En este momento ese Mesías prometido, el que iba a vencer la muerte, está siendo atacado, está siendo herido en el calcañar. Aquí estamos viendo este momento, esta gran promesa que está desde el principio. Y este es el Señor que tenemos que identificar porque es el que va a vencer la muerte.
Es el que va a abrir el camino al Padre para poder ser reconciliados con Él. Y es el mismísimo Él que va a herir a la serpiente en la cabeza, destruyéndola para siempre. Esto es lo que está pasando aquí. O sea, Él está dando a conocer quién es Él, para que todo el mundo identifique a Jesús. Él es la promesa. Él es el cumplimiento de todo lo que se dijo desde el principio. Además vemos, como dice Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto es lo que está haciendo aquí. Él está dando su vida por las ovejas, y vemos que entregó el Espíritu. Como dice igual Juan 10:18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para quitarla y tengo poder para volverla a tomar. Porque en el momento que la vuelve a tomar es cuando va a vencer esa muerte. Una persona que muere y vence a la muerte porque él mismo tenía el poder que Dios le había dado. Entonces, todo lo que vemos en esta narrativa, el único que estaba en absoluto control de todo lo que estaba pasando era Jesús. Y llegó precisamente a este momento en donde cumplió todo lo que tenía que cumplir para que lo identificáramos. A ese Mesías, a ese Salvador, a esa promesa cumplida. Y es increíble que Él quería estar ahí. Él entregó su vida, Él es el que la dio y Él fue el que cumplió todo. Entonces, nuevamente con la narrativa, a simple vista, pues le llegó su hora a este hombre y murió. Pero espiritualmente estamos identificando al Mesías, al Rey de Reyes, al Redentor, al que venía a cumplir todo lo prometido. Y moría en lugar de los pecadores, entregaba Él su vida como expiación por todos los pecados de todas las personas que creían en Él. Entonces me hace increíble ver todas las historias que encontramos en la Biblia, cómo son mucho más que historias. No simplemente es para que sepamos qué pasó en ese momento, sino, que las Escrituras nos muestran a un Dios vivo, a un Dios lleno de amor, que tiene el control absoluto de todo lo que está sucediendo y de todo lo que siempre ha sucedido. Y creo que todas estas cosas nos las dejó escritas precisamente para que tuvieran un efecto en nuestras vidas. Para que nos cuestionáramos de qué manera está actuando Dios en mi vida en este momento. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en mi vida en este momento? Para que nos cuestionáramos, para que pusiéramos atención, para que dijéramos, ¿cómo encaja mi vida en el plan de Dios? Y no cómo encaja Dios en mi plan de vida. Ese es el punto, que tenemos que entender que mi vida encaja en el plan de Dios y no Dios en mi vida. Si repasamos rápidamente a las personas que formaban parte de esta historia, ¿qué vemos? Vemos a un gobernante tibio, que tal vez pensó que se iba a vengar, iba a lastimar el orgullo de los judíos con lo que escribió. Vemos a unos principales sacerdotes convencidos de que habían eliminado a un adversario que les quitaría su poder y su popularidad. Vemos a lo mejor unos guardias que estaban haciendo su trabajo, aprovechando para divertirse un poco y ganar algo, quedarse con algunas cositas. Pero ninguno de ellos se percató de quién estaba frente a ellos. De quién estaba en realidad en control de todo lo que estaba pasando y por qué lo estaba haciendo. Entonces, así como todos estos personajes estaban viviendo sus vidas y haciendo sus planes y se perdieron de ver a Jesús, en nuestras vidas nos puede pasar lo mismo. Podemos pensar que estamos haciendo muchas cosas, ¿verdad? Estamos viviendo lo que nos ha tocado vivir y podemos estar pasando cosas buenas, o a lo mejor cosas malas, o cosas alegres, o a lo mejor cosas tristes. Podemos estar muy bien con nuestros planes, o a lo mejor pueden estar fallando nuestros planes. Pero lo que tenemos que entender es que lo más importante siempre, cada día, cada momento que vivimos, es Jesús. Esto es lo más importante. Cuando la Biblia nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, es que Él es el personaje principal de la historia, porque todo gira alrededor de Él. Y todo nos incluye a nosotros también. Nosotros fuimos creados por Él y para Él. Y tenemos que poner nuestra mira en Jesucristo. Tenemos que entender que esto se trata de Él. Tenemos que obedecerlo. Tenemos que cargar nuestra cruz, como dice, cada día y seguirlo. Tenemos que amarnos los unos a los otros porque, si no dedicamos cada respiro que Él nos da para Él, para nuestro Salvador, podemos acabar siendo uno de esos personajes en la historia de los que no se dan cuenta de quién se trata la historia. Unos extras que no pintan en la historia, cuando la historia se trata de Él. Entonces, ¿de quién se trata todo? Pues de Jesús.
Ese es el rey, Él es el rey sobre todos. Él vino a cumplir su plan, vino a consumar todo lo que Él había prometido. Y haciendo esto, ofreciendo la posibilidad de ser reconciliados con Dios, de ser perdonados por nuestros pecados y de tener una vida eterna en Él. Porque eso es lo que Él quiere vivir con nosotros para siempre, estar glorificándolo a Él, porque de eso se trata. La pregunta que nos podemos llevar esta mañana es: ¿tu vida se trata de Jesús o de quién se trata? Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque tu palabra es muy clara, Señor, porque podemos ver que tú estás en el centro de absolutamente todas las cosas, Señor. Gracias por mostrarnos tu plan, Señor, y te pido que tú pongas en nuestro corazón ese deseo de tenerte sobre todas las cosas, Señor, de que tú seas el centro de nuestra historia, que seas el centro de nuestra vida, que seas la razón por la que hacemos todo, Señor. Gracias por lo que hiciste, Señor, gracias por cumplir absolutamente todo, Señor, para que pudiéramos identificarte a ti, como ese Salvador prometido, como ese Mesías Redentor, Señor, que nos abre la posibilidad de tener una relación contigo, Señor. Te pedimos por favor que esto sea una realidad en nuestra vida, que seas tú siempre el todo de nuestras vidas, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muchísimas gracias.